Presentamos TVU Noticias Central. 1 de abril les damos la bienvenida a un nuevo noticiero central y también a un nuevo mes de este 2024. Acompáñeme a revisar los titulares. 7 días desaparecidos con poca comida y agua. En la madrugada del domingo, Rodrigo y Diego Cruz fueron encontrados en la región de O'Higgins tras haberse perdido en alta mar. Conocemos los detalles de 2 proyectos emblemáticos para el Concepción Metropolitano, la obra definitiva para el puente Perales en Talcahuano y Camino a Lenga en Hualpén. Despliegue de 6 vehículos entre aéreos y marítimos, vuelos de dron en bordes costeros y mar adentro, proyección del movimiento de la embarcación, parte del operativo desplegado por el Centro de Búsqueda y Rescate de la Gobernación Marítima de Talcahuano. Y atención, ha llamado lo que ha ocurrido en Pichilemu, porque a 300 kilómetros de donde se había perdido la embarcación en la isla Santa María, finalmente se conoció el paradero de estas 2 personas que naufragaron en la costa de nuestro país. ¡Súbanlo al tiro acá, los viejitos! ¡Súbanlo al tiro por acá al tiro! Es el resultado del trabajo mancomunado. ¡Vamos, viejitos, súbanse al tiro! 7 días de búsqueda, tiempo que pasó para dar finalmente con la ubicación de Rodrigo Cruz y su hijo Diego. Habían desaparecido en alta mar el domingo 24 de marzo. El hallazgo con vida de Rodrigo y Diego Cruz, padre e hijo, ambos pescadores que llevaban una semana desaparecidos y fueron encontrados en las costas de Pichilemu. Quiero agradecer el trabajo de la Armada, de la Gobernación Marítima y de las embarcaciones de pescadores que se abocaron en la búsqueda. 7 días donde pescadores artesanales y personal de la Armada colaboraron. Una semana donde Rodrigo y Diego no tenían suficiente comida y qué decir de agua. Contextos límites donde el conocimiento en supervivencia se torna importante. Normalmente el cuerpo está preparado para hidratarse y para comer. Por lo tanto, se producen ciertos mecanismos de adaptación que dependen del estado de salud inicial. El cuerpo humano es capaz de estar sin comer durante 6 a 8 semanas. Sin embargo, las probabilidades se reducen a tan solo días cuando no hay agua. De esa ecuación sacamos el agua, la verdad es que ese tiempo se reduce harto. Hay también estudios que muestran que pueden ser, depende del estado de hidratación y las condiciones climáticas, que puede ser entre 2 días y 1 semana como máximo. Generan un desequilibrio en el cuerpo importante, ya esto puede dar alteraciones cardíacas, ya que pueden llevar incluso a la muerte. O sea, esta persona puede llegar a fallecer en este proceso de realimentación. El proceso de realimentación tiene que ser súper supervisado después de este periodo, ¿cierto?, de inanición severa. Importante es conocer los resguardos y mecanismos de contención y la atención psicológica. Es el rol que la comunidad va a tener ahora para ayudar a estas personas a elaborar esta experiencia, que por mucha expertise que tengan sobre el tema, por mucho tiempo que hayan salido a la mar a pescar en sus vidas, significa estar desprovisto de las herramientas necesarias para enfrentar una situación tan absoluta como es el mar abierto. Factores importantes en situación de supervivencia. El tratamiento post es también clave, como convivir con situaciones extremas, en definitiva, luego en el día a día. Significan una sensación de desprotección y una situación de estrés importante, e incluso puede ser en algún minuto derivar eso en un síndrome de estrés postraumático, y es ahí donde hay que prestar atención. La comunidad debe ser lo suficientemente respetuosa y afectuosa para darle un soporte emocional. Un hallazgo de una familia. Ahora lo importante es garantizar el resguardo emocional para evitar episodios de estrés. Y para ello no solamente es importante el trabajo de expertos, sino también de la comunidad. Bueno, ahí nosotros le hemos estado llevando esta noticia, siempre tratando de enfocarnos en que se iban a encontrar con vida estas personas, y así fue, y finalmente se encuentran sanos y salvos junto a su familia con una historia digna de ser contada también. Vamos a tomar posición ya en nuestro video wall para presentar a nuestro invitado de la jornada. Estamos con Alejandro Tudela, ingeniero civil con especialización en transporte académico de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola Matías, buenas noches. ¿Todo bien por acá?
Bueno, comentar un poquito lo que ha sido ya este crecimiento, esta proyección de la ciudad en torno a los sistemas que tenemos actualmente para conectar. ¿Cómo estamos actualmente? Y algunos cambios que se están realizando, cómo también se comienza a ver una proyección de lo que va a ser el Gran Concepción, esta gran urbe ya hacia el futuro. A ver, hay temas de corto plazo, temas de largo plazo. En el corto plazo hay varias inversiones que están en ejecución, están los puentes, el ferroviario, el caminero, está el trabajo en Collao Novoa, Los Carreras y en otras partes de la ciudad, ¿no? Ciertamente apuntan a resolver en cierta medida los problemas que tenemos ahora, pero como hemos dicho otras veces, probablemente vamos a resolver el problema ahora y en un tiempo más está el problema de nuevo. Entonces no es solo un tema de invertir, sino también un tema de gestionar la demanda. Y probablemente una cosa que estamos al debe, en cómo gestionar adecuadamente, y cuando digo gestionar no solamente que la autoridad gestione, sino que también probablemente quienes nos están mirando ahora en un poco de autoanálisis, pensar qué podría hacer yo para que el sistema esté mejor. Hay harto que pensar hacia el futuro, no solamente el tema de la demanda, de la oferta del transporte público, sino que también nosotros estamos migrando hacia la sustentabilidad, que es parte también de cómo se va a comenzar a presentar y a ver el tema del medio de transporte hacia el futuro. A ver, hay un tema acerca de los modos de transporte que uno propicia si tiene como objetivo un futuro más bien sustentable, y ciertamente los modos compartidos son parte de la solución. No es solo la caminata o la bicicleta como algunos creen, ciertamente el transporte público mayor es una solución en ciertos contextos, o el transporte público menor, que son los taxis colectivos. En este análisis completo probablemente el que queda más mal en esta historia es el automóvil particular cuando es usado en forma ineficiente. Aquí no es un tema de no usarlo, sino que cuándo usarlo y cómo usarlo. Hay un tema también en particular ahí con el aumento del parque automotriz, el tema de las vías exclusivas. Acá en la región del Biobío se está tratando de fomentar el uso del transporte público por parte del gobierno. Ha habido una merma en conductores en este último tiempo, sobre todo tras la pandemia. La realidad de la región del Biobío, ¿a qué indica que hay que poner énfasis específicamente para solucionar estos problemas? La pandemia tuvo varios efectos, ¿no? En transporte en particular tuvo dos. Uno tiene que ver con una desaparición de los buses. De hecho, lo que nos pasó a todos y todas es que básicamente en cierto horario no habían buses disponibles. Bajó la frecuencia, bajó la cantidad de buses. Pero también lo otro que sucedió, y fue parte de esta crisis de seguridad sanitaria, y es que la tasa de motorización aumentó, o sea, más vehículos. Estos días largos de feriado largo, ¿no? Lo que uno observa es que los vehículos aparecieron por todos lados, ¿no? Y ciertamente no hay ciudad que resista aquello. Ahora, lo que uno esperaría que la autoridad en su mejora continua logre volver a los números de transporte público en cuanto a frecuencias y número de buses que habían pre-pandemia. Porque ciertamente lo que uno observa es que en ciertas zonas de la ciudad, y estoy hablando de Gran Concepción, en ciertos horarios la frecuencia baja bastante. Y eso al final obliga, o un incentivo en realidad, para que alguien adquiera un vehículo o use su vehículo. O sea, si tengo que llegar tarde a casa porque mi trabajo se acaba tarde, las clases de la UDEC, por ejemplo, o donde sea, y no hay transporte público, la única opción que tengo es usar un vehículo que lo voy a usar para llegar a la institución e irme del lugar. Entonces, ciertamente lo que a nivel de Gran Concepción, lo que la autoridad debería hacer es privilegiar recuperar el estado de transporte público que había antes, mejorarlo ciertamente. Está la famosa licitación que algún día saldrá como corresponde, para también lograr cambios en los vehículos de transporte público mayor. Ahora, eso mismo lo tiene que ver en Los Ángeles y en las otras ciudades de la región del Biobío. Veamos un poquito el panorama actual. Nosotros aquí en nuestro noticiero le hemos llevado algunos cambios que se están planificando para el futuro, otros que ya se están ejecutando, como por ejemplo lo es el eje Colón, lo que está ocurriendo con el puente industrial, lo que está ocurriendo también entre las uniones entre Hualpén y Talcahuano, bueno, diversos puntos en Chiguayante con el soterramiento y los pasos ahí en tema de los cruces ferroviarios, como también se comienza ya a planificar una ciudad que no solo es a escala suelo, sino que ya se comienza a ver soterramientos, van a haber pasos sobre nivel, se va a comenzar a crear diferentes instancias para que los vehículos puedan transitar. A ver, Matías, aquí la pregunta es ¿qué es lo que queremos como ciudad? Si el modelo de ciudad es una ciudad con
vías elevadas que algunos sueñan, ¿no? Y muchos pasos bajo nivel. En realidad, ese modelo de ciudad que en parte apunta a darle fluidez al transporte privado, ciertamente podría ser, comillas, la solución, que no es solución en el largo plazo. Lo que uno esperaría es que la autoridad en su priorización de inversiones busque, por ejemplo, pensemos en el biotren, ¿no? Mejorar la frecuencia de operación, aumentar la capacidad de transporte, ya sea con eventualmente estaciones más grandes, con lo cual implica trenes más grandes también con mayor capacidad, aumentar frecuencia en la medida de lo posible. Los corredores de buses que tú mencionabas, el caso de Colón 21 de mayo, que se conecta con el corredor que ya está operativo en Talcahuano, el corredor de buses en la ruta 100, la ex autopista básicamente, por el sector de Talcahuano, pero es mejoras relevantes en cuanto a tiempos de viaje, que al final del día es lo que uno de los factores que incide en la decisión de viajar en el transporte público, además de la calidad del vehículo. Y lo otro que tú mencionas es la fiscalización. O sea, el Estado invierte en transporte público, genera vías exclusivas, y lo que uno esperaría una mayor fiscalización con una adecuada gestión de la demanda. Por eso yo decía antes, gestionar la demanda. Cuando uno revisa lo que se hace en otras partes del mundo, lo que en algunas partes se ha instalado es, por ejemplo, la tarificación vial, que es básicamente cobrar por el uso de la vía en ciertos periodos del día. Si hay congestión, yo cobro para bajar la demanda, tal que los viajes se distribuyan o en otros horarios, eventualmente, o la gente decida dejar su auto en la casa y viajar en transporte público de calidad. Porque aquí el reto importante es que no solamente yo, decimos nosotros, le dé un garrote al automóvil, sino que tenga una zanahoria que haga atractivo usar transporte público para aquellos que viven lejos de donde trabajan o estudian. ¿Qué es lo que ocurre con la infraestructura vial? Porque aquí hay un tema también en particular. Se deben iniciar proyectos, se deben generar proyectos por parte de los municipios para, por ejemplo, que Serviu pueda hacerse cargo de el tema de arreglar las calles, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre también con la realidad actual? Por ejemplo, nosotros también estamos preparando ahí una nota que habla justamente de algunos sectores tradicionales que han sido afectados por el paso de los años. Ocurre en la avenida Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, ocurre en el sector Camino a Negga, ocurre en el sector que une justamente Hualpén con Talcahuano. Entonces ya es el paso de los años ha ido mermando justamente aquello, pero ¿qué pasa también con los procedimientos o los procesos dentro de la escala para poder generar que efectivamente se genere el proyecto, ocurra el proyecto y se ejecute el proyecto? A ver, hay temas de inversión, que es lo que mencionamos delante, las grandes obras, ¿no? Pero lo otro que hace falta es una adecuada mantención. Y la mantención es lo que uno tiene que hacer recurrentemente en el tiempo para no tener que invertir un gran volumen de dinero para poder reconstruir una vía, que nos asegura que esté en operación y servicio la vía. Lo que tú señalabas, Camino a Lenga o eventualmente Pedro Aguirre Cerda en el caso de San Pedro, son ejemplos donde eventualmente la autoridad a cargo de la vía, probablemente para resoluciones presupuestarias de otro tipo, no hizo la inversión que correspondía o la gestión de recursos adecuadamente para mantener el estado de la vía. Y ahí ciertamente hay que ver qué pasa con obras públicas, el ministerio, o con el MIMBU, que tiene la tuición de otras vías a nivel de las ciudades, ¿no? Pero ciertamente vías en mal estado implican deterioro de vehículos, lo cual implica costos para el país a largo plazo, mayores tiempos de viaje, no solo el automóvil, también el transporte público, y es un tema que uno esperaría que esté no solamente en el ámbito de la autoridad, sino que también, y aquí pensemos de nuevo en las comunidades, ¿no? ¿En cuánto somos responsables nosotros como usuarios de las vías en su deterioro? Porque a veces uno observa, pensamos lo que pasó unos días atrás en O'Higgins, cuando un camión con un container ingresa a la ciudad, donde ciertamente las vías no están diseñadas para un camión de alto tonelaje, es para otro fin, y que no solamente genera un problema en el tránsito, en la luminaria, sino que claro, en Barros ahí, claro, en Barros ahí con Ongolmo creo que ocurrió, Orompello por ahí. Fue en O'Higgins con Rengo. O'Higgins con Rengo, sí, claro. ¿ya? Pero es un ejemplo de donde a veces la decisión individual afecta a la comunidad completa. Obras Públicas tenía o tiene un programa de mejora de vías en áreas periurbanas de pavimentación que es bastante loable porque permite facilitar el acceso del área rurales hacia las ciudades. Pero obviamente cuando sucede eso, tú tienes mayor tránsito, un tráfico inducido que no estaba, tienes la presencia de más camiones y un camino que fue diseñado para bajo tránsito al cabo de un año está en mal estado. Y probablemente fue lo que pasó con el Camino Lenga, ¿no? Que era un camino que era básicamente para un flujo bajo, pero producto del aumento de la demanda, además que Lenga tiene su atractivo, terminó siendo un camino que quedó deteriorado.
Para ir finalizando ya esta entrevista, consultarle acerca de la planificación también que viene ya desde más arriba, de cómo se va pensando la gobernanza, porque nosotros tenemos este cambio cada 4 años, lo que tampoco a veces conlleva a que no hayan unos proyectos que continúen en un tiempo prolongado por una u otra razón, porque obviamente el gobierno de turno le da prioridad a algo y deja de lado lo otro. Entonces esto también, que no se le haya podido dar una consistencia, que no se haya podido trabajar antes en proyectos, por ejemplo, que hoy se piensan hacia 10 años, hacia el futuro, y que quizás no se haya podido comenzar a ver lo que iba a pasar con la ciudad y comenzar ahora a planificarlo cuando ya estamos en plena etapa de atochamiento, en plena etapa de problemas con el parque automotriz. Yo creo que la autoridad política independiente del gobierno que esté a la palestra ahora tiene planificación de largo plazo, ¿no? Eso se hace. De hecho, un ejemplo de aquello es el biotren hacia Coronel o los corredores de buses. Imposible que una obra como esa se haga en un periodo presidencial, imposible. O sea, estas cosas tienen un análisis previo que puede tomar 4, 5, 10 años. Ahora, lo que sí nos pasa, yo siento, es que a veces nos falta una perspectiva respecto a hacia dónde queremos llegar. Lo que nos venía pasando y ha venido pasando es que uno tiende a diseñar o a planificar en función de lo que viene pasando, más de lo que quiero tener a futuro. Yo creo que aquí lo que nos debería pasar, y aquí a la autoridad particularmente, lo que debería motivar es cuál es el objetivo que quiero tener, lo que decía adelante, ¿no? ¿Cómo queremos la ciudad y el área periurbana completa? Es una ciudad donde, comillas, que fue el error de muchos otros países, ¿no? La piensa para el automóvil, o en realidad yo quiero favorecer una ciudad que sea habitable, vivible, y para eso tengo que colocar el foco en transporte público. Pero hace 10 años atrás, si no retrocedemos una década, o quizás un poquito más, se comenzó a pensar que la ciudad de Concepción, o se pensó, vamos a crear una ciudad para el automóvil, vamos a crear una ciudad para el transporte público, o vamos a crear, o en 10 años más vamos a tener un problema quizás con los atochamientos. ¿Se pensó eso en alguna vez o se comenzó a trabajar sobre la marcha? No, yo creo que aquí no hay trabajo sobre la marcha. Hay problemas, hay cosas coyunturales que ciertamente te obligan a tomar decisiones de corto plazo. Pero lo que uno observa, si analiza, ponte la secuencia de decisiones, es que, al menos en el Gran Concepción, la lógica ha estado en el transporte público mayor. Lo que pasa es que en algunos periodos, por algunas razones externas, la autoridad cambió un poco el foco. Pero si tú revisas, ponte la cartera de proyectos de ahora o las discusiones que se están dando, ciertamente, mejorar la frecuencia del biotren, el estudio, ponte, del posible soterramiento de la vía férrea, de nuevo, o el ferrocarril hasta Penco o Lirquén, o el aumento de frecuencia sobre Coronel, o nuevas estaciones, ponte, en diferentes sectores del tren, son parte de aquello. O los corredores de buses. El corredor que tú mencionabas delante, Colón, 21 de mayo, no es una cosa de ahora. O sea, ha tenido problemas por las finanzas, ¿no? Claro. Pero es algo que está hace bastante tiempo en la cartera. Así que yo diría que no es improvisar, lo que sí de repente nos desviamos del camino. Cuando una autoridad dice, use las vías de buses, porque quiero que esto fluya más rápido, lo que está haciendo, y quizás no dolosamente, es afectar en largo plazo el sistema. Pero ahora es como, por ejemplo, eso también es una medida, ya para ir cerrando, en San Pedro de la Paz, Carabineros tiene la facultad, por ejemplo, de habilitar en la vía de transporte público. El alcalde se ha manifestado en aquella zona. ¿Por qué? Porque no hay buses, entonces la vía tampoco se utiliza porque no hay buses que la recorran. El problema está en que no tenemos buses, y eso es lo que hablamos delante. Tienes que recuperar la oferta que había prepandemia, y buses de buen estándar. Porque si no mejoramos aquello, obviamente la gente va a decir, mira, pero tiene un corredor de buses sin gente que lo use, entonces usémoslo. Y al final se instala una conducta, que es la conducta de violar la norma, que básicamente es un corredor de buses que mueve más gente todavía respecto a lo que el automóvil privado. La gente tiende a pensar de que el culpable de esta historia son los buses y los camiones. La culpa no es de buses y camiones. Y tomar medidas desde, por ejemplo, hablemos al Ministerio de Educación o incluso las empresas, de comenzar a entrar en diferentes horarios, que no entren, por ejemplo, toda la gente a las 8, tomar medidas pensando en el tránsito vehicular, porque hay lugares en el mundo en el que se toman ese tipo de decisiones. Cuando hablamos de gestión de la demanda, parte de la gestión pasa por aquello, que ante la imposibilidad de mover la actividad de un lugar a otro, tú juegas con los horarios, ¿ya? Y si uno juega con el horario, ponte atrasando o adelantando actividades, ponte eventualmente puede lograr que el sistema esté mejor. Ya eso se hace, no solamente aquí. O vía reversible en función del volumen de personas que están trasladando de un lugar a otro. Pero ahí, por ejemplo, el caso de la educación requiere el concurso de los municipios,
o de quien esté sosteniendo los sistemas públicos, los colegios privados también. Uno desearía que los colegios privados en el Gran Concepción tengan buses que lleven a los estudiantes a esos liceos. O sea, anda a San Pedro a hora punta mañana en ciertos colegios que están ahí, ¿qué es lo que pasa? En algunos de ellos. Claro. Porque no hay transporte público, o tiene muy poca oferta de transporte público, y uno esperaría que eso lo abordaran desde ya, porque parte de su responsabilidad como colegio, liceo privados es cuidar el entorno también. Bueno, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, pero también agradecerle esta instancia, pero invitarle también, porque vamos a ir a ver una nota que justamente habla acerca de lo que habíamos comentado, parte de lo que ha sido el paso de los años y el daño también que se le ha generado a algunas vías, y que ahora se comienza a trabajar hacia el futuro. Así que quédese con nosotros, le invitamos a ver también la siguiente nota. Más de 3 años pasaron desde que el puente Perales fue demolido luego de ser impactado por un camión. Era noviembre del 2020. Pasó el tiempo y fue reemplazado por este puente Mecano. La situación del puente Perales es crítica. Este puente se encuentra en este momento en riesgo inminente de derrumbe. Y de esta la nueva información que se entrega, este 2 de abril comienza la oferta de licitación para la construcción definitiva del viaducto. El último trimestre de este 2024 comenzaría la edificación de la nueva obra. Esperamos estar dando inicio a estas obras a más tardar en el segundo trimestre de este año. Estas obras tienen un costo superior a los 6.000 millones de pesos. Pavimento en mal estado, calles agrietadas, hoyos y baches son con lo que se encuentran quienes ocupan esta vía. Nosotros somos una caleta que hace muchos años se ha esperado este proyecto, estamos realmente felices. Hoy día se va a hacer, ¿no es cierto?, la mejora prácticamente completa del camino hacia el gasoducto, que es el tramo que está en peores condiciones. Más de 1.000 millones de pesos, los cuales son financiados por el gobierno regional del Biobío y ejecutados por la Seremi de Obras Públicas como inversión total para lo que aquí se realizará. Aquí ha habido un compromiso de distintos sectores públicos por responder frente a una demanda ciudadana muy importante, que lo que significaba que por años había sufrido el deterioro que había tenido la ruta del camino a Lenga. Los gobiernos regionales estamos interesados en potenciar la buena calidad de vida de las personas, las vocaciones productivas. Una de las vocaciones productivas importantes que tiene la comuna de Hualpén es el turismo gastronómico con productos del mar en Lenga. Pero ¿qué pasa con estas obras? ¿Cómo trabajar estos nudos de conexión entre comunas y lugares turísticos? Es fundamental para el buen desarrollo de la estructura urbana. Las vías de conexión son fundamentales para poder tener una buena conectividad, tanto en los centros urbanos internos como los periféricos externos. En este sentido, esta estructura vial se debe mantener, se debe conservar. 3,4 kilómetros de extensión tiene el camino a intervenir. El de Lenga, obra clave, lo mismo para el proyecto Perales. Que todo marche como se anuncia es el ideal, planes que ya no soportan más espera o dilatación. TVU Noticias Central. Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que protegemos nuestra flora y fauna, conservando 500.000 hectáreas de bosque nativo, equivalente a más de la mitad de Puerto Rico. Crecerían más que solo temazos, ¿no?
Además, con los árboles que plantamos cada año, podríamos llegar hasta la luna. Lo bueno de ser renovables es que desde la naturaleza podemos generar grandes cambios y así crear un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. TVU Noticias Central. Hola, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este bloque deportivo. Vamos a comenzar con el básquetbol, que otra vez trajo buenas noticias. La Universidad de Concepción sigue en una positiva racha, 7 triunfos consecutivos. El día viernes, en un adelanto de lo que puede ser otra final de liga, venció por 88-84 a Leones de Quilpué, y el sábado también dio cuenta de Universidad Católica por 84-72. En el caso del duelo ante los felinos, muy reñido, dos equipos que, como decía antes, van a estar en la pelea por el campeonato. Un duelo muy físico. La Universidad de Concepción también perdió a Roque Johnson por una molestia física en el último parcial. Él junto a Derrick Woods fueron los máximos anotadores del campanil, que supo cerrar el partido con buena defensa, también conteniendo los ataques ahí de Jerry Evans, un viejo conocido de la Universidad de Concepción. Sacó adelante la tarea, y contra Católica fue un duelo entre comillas más relajado, un trámite donde Cipriano Núñez pudo rotar sus piezas y de hecho le dio bastante descanso a sus jugadores más estelares en el último cuarto. Roque Johnson también no estuvo en este encuentro, y la Universidad de Concepción suma 7 triunfos consecutivos, marca de 13-13 en la competencia, y tiene una dura semana también. Recupera a mitad de esta semana un duelo con Español de Talca por sus participaciones internacionales, y el fin de semana tiene que ir a Quilpué justamente a la revancha frente al equipo felino, pero un gran presente de una Universidad de Concepción que tiene algunas bajas, pero sigue ahí dando cuenta de su profundo equipo, y que le permite también estar ahí peleando por el primer lugar de la fase regular, que es clave para asegurar ventaja de localía para los playoffs. Nos pasamos al fútbol, donde hubo acción en varias categorías. En primera división, Huachipato igualó sin goles frente a Universidad Católica, duelo que se jugó en Talcahuano, en el Estadio Cap. Un pálido encuentro. Huachipato intentó un poco más, tuvo las chances más claras del partido, pero fue un trámite bastante igualado en ciertos momentos, con Huachipato en supremacía en algunos instantes. No se generó mucho juego. Católica tenía el debut de Thiago Núñez en la banca y no mostró mucho. Tercer 0-0 consecutivo para Católica, y en el caso de Huachipato cortó una racha de 2 victorias consecutivas, pero sigue ahí en medianía de tabla con 8 puntos, y también se le viene un duro calendario al Acero, que parte su participación en fase de grupos de Copa Libertadores. Este día miércoles, 19 horas, recibe a Estudiantes de La Plata en Talcahuano, y como decía antes, se le viene una agenda copadísima entre duelos internacionales y también el torneo nacional, donde en base a lo que se vio en el trámite del partido, deja ir 2 puntos porque fue superior a Católica, pero no supo concretar las ocasiones que se le presentaron. Otro equipo de la zona que lamentablemente no pudo seguir en racha positiva es la Universidad de Concepción. Cayó 2-0 frente a Recoleta, líder de la primera B en el Estadio Esterroa. Un partido con bastantes infortunios para la UDEC. Comenzó con una lesión de Juan Sánchez Sotelo, recién iniciado el partido, una lesión muscular. Eso lógicamente cambió el trámite para los dirigidos de Darío Lema. Ingresó Matías Donoso. Y en el caso de Recoleta, un equipo bien ordenado, con poder de fuego arriba, con un Estigarribia encendido que anotó los 2 goles. Tras la apertura de la cuenta en el primer tiempo, la verdad que la Conce no tuvo mucha reacción, no supo cómo generar peligro, y en el segundo tiempo otra contra muy bien urdida permitió al mismo Estigarribia dejar la cuenta 2-0. Aparte de la lesión de Sánchez Sotelo, otra baja importante fue Osvaldo González, que se fue expulsado. Ahí tuvo un entrevero bastante duro con el árbitro. Vamos a ver también cuántas fechas de castigo recibe el experimentado zaguero, y la Universidad de Concepción corta su racha de 2 victorias consecutivas. Quien celebró sí en la segunda división fue Fernández Vial, primera victoria del torneo en 5 encuentros, 4-0 el Almirante venció a Trasandino, doblete de Ángel Aguilar. Ulises Castagnoli había abierto el marcador en el primer tiempo, y el 3-0, un gol que ha dado la vuelta al mundo, el de Pato Jerez, una impresionante volea de fuera del área. Fernández Vial de esta manera logra sus primeros 3 puntos del torneo, suma 4, toma un poco de aire en la tabla de posiciones frente a un Trasandino
que si bien en los números se ve muy expresivo, en el trámite, sobre todo en el primer tiempo y hasta el 2-0 de Aguilar, tuvo sus ocasiones. Vial tuvo esa cuota de fortuna que le faltó en otros encuentros y pudo sellar una victoria muy importante, sobre todo en lo anímico. Gran partido de Aguilar, que lamentablemente ahora se lesionó, va a estar un par de fechas fuera. También de Matías Ávila, a mi juicio el mejor jugador del partido. Y los refuerzos que llegaron un poco de urgencia al equipo de Osvaldo Cataldo, el mismo Pato Jerez, Cristóbal Díaz y también Orellana en la zona media, le han dado otro peso y también ha levantado el juego Fernández Vial. Con Osorno ya había mostrado una mejor cara pese a que perdió sobre el final y en este caso logra 3 puntos muy importantes para salir de la zona baja de la tabla, porque se le vienen 2 encuentros demasiado importantes y ante rivales muy exigentes. Tiene que ir a jugar con el superlíder Melipilla este día domingo y después el gran clásico frente a Deportes Concepción, y en el caso de Deportes Concepción tuvo que ir al Chinquihue de Puerto Montt 1-1 frente a un rival bastante duro. De hecho, si uno analiza las ocasiones de gol, estuvo más cerca de llevarse la victoria el elenco que dirige Jaime Vera. Un primer tiempo bastante chato, poco fútbol, mucha fricción, mucha pierna fuerte avalada por el árbitro, y en la segunda fracción Maxi Riveros de cabeza, un ex Deportes Concepción, puso en ventaja al elenco salmonero, y después Jonathan Espínola, un hombre que no ha visto tantos minutos, que ha sido un poco relegado, que la gente también pide que sea titular, puso el 1-1. Por trámite, como decía antes, quizás Puerto Montt mereció algo más, pero Deportes Concepción estuvo muy cerca de llevarse la victoria en la última. Una gran contra, pase de Mesías, Guerreño quedó solo frente al arquero y tapó muy bien el meta local, salvando también el invicto de los salmoneros. Deportes Concepción sigue invicto, pero está ya a 6 puntos de Melipilla y la gente no está muy conforme con el trabajo de Felipe Cornejo, que todos los partidos ha ingresado formaciones titulares diferentes y eso también hace que no tenga tanta continuidad en el juego, y es un equipo que sale más a especular, a ver lo que propone el rival, que a tener una propuesta propia de juego. Cerramos con fútbol femenino, donde hubo buenas y malas. La mala fue en primera división. La Universidad de Concepción vuelve a caer, no sabe de victorias en este inicio de torneo. 4-1 perdió frente a Palestino. Marinka Huircán anotó el único tanto del campanil, que fue el 2-1 parcial, después terminó cayendo por 4 tantos contra 1. En el ascenso, en la primera fecha sí hubo buenas noticias. Fernández Vial se impuso 2-0 a Temuco en un encuentro disputado en Hualquín. Catherine Monsalves marcó el 1-0, Yamín Guzmán puso el segundo y le quedó el encuentro. Y en el caso de Huachipato, en el Morro, ganó por 3-0, doblete de Karen Cona, y también la eterna Vivi Torres, que está ahora en Huachipato, sigue haciendo goles, puso también la tercera diana en Huachipato, que estuvo muy cerca de ascender el año pasado y ahora también va por la posibilidad de volver a la máxima categoría del fútbol femenino. Bueno, eso ha sido todo por el informativo de hoy. Sigan junto a TVU y nos vemos en una próxima oportunidad. TVU Noticias Central. Bien, todo bien, podemos ir. Vacúnate. No duele como dejar de estar juntos. No dejes que la influenza ni el COVID-19 te quiten la vida. Vacúnate. Preparémonos para el invierno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Llevo 4 meses estudiando en otra región y es verdad lo que dicen. No se come tan bien, no se duerme tan bien, pero por sobre todo, extraña a tus viejos. Momentos en familia, el olor de la casa en la mañana o el de la ropa limpia. Hay pocas formas de recordar así el hogar. Qué rico que me mandaron adelante. TVU Noticias Central. Bueno, ahí luego de este comentario deportivo, vaya a ver una y mil veces ese golazo de Patricio Jerez, que hace solo unas semanas se estaba jugando en el barrio, acá en Concepción, y ahora en la segunda división profesional haciendo ese tipo de goles para Fernández Vial. Así que, bueno, disfrutar también de este fin de semana pasado con harto fútbol nacional e internacional. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir al área de la salud, porque se avanza en salud municipal y ahí la infraestructura es clave para lograr poder suplir aquellas brechas que existen en la atención pública, sobre todo en un área tan importante como la salud.
Hace 14 años comenzó el camino del Centro de Referencia de Salud de la Municipalidad de Concepción. Paulatinamente fue creciendo en diversidad y complejidad de prestaciones. Con ello también su equipo humano y tecnológico, que tienen casa nueva en la Plaza España. Según datos del Servicio Municipal de Salud de Concepción, en 2022, el equipo de Centro de Referencia de Salud Municipal, compuesto por cerca de 100 funcionarios y funcionarias, realizaron un total de 733.825 prestaciones valorizadas en más de 3.500 millones de pesos. Y ahora estamos acá en el sector de Plaza España, lo que significó una inversión de aproximadamente 800 millones de pesos y que al año el municipio de Concepción aporta del orden de 1.000 millones de pesos para el funcionamiento de todo este gran centro operativo que entrega beneficios directos a los usuarios de los distintos CEFAM de la comuna de Concepción que están bajo la administración de la ilustre municipalidad. Centros claves, atenciones primarias determinantes, una estrategia de salud municipal que se financia con la gestión de convenios con el Servicio de Salud Concepción y con un importante aporte municipal de más de 1.000 millones de pesos anuales que permite otorgar una atención continua. Permite además dar un nuevo giro a este lugar que si bien hasta hace 2 años atrás tenía otro uso, Concepción viene a implementar servicios de salud en esta nueva dependencia con aporte 100% municipal y que efectivamente suma a todas las prestaciones que realizamos como atención primaria de salud en Concepción. Porque esto es un tremendo aporte al acceso a salud de nuestra población. Tenemos mejores espacios, mucho más amplios, más iluminados y una de las cosas más importantes es la accesibilidad, porque aquí todos nuestros pacientes, dependiendo de su situación de discapacidad, va a poder ingresar sin ningún problema. El costo de las nuevas dependencias alcanzó los más de 600 millones de pesos, presupuesto totalmente municipal, para de esta manera adaptar las dependencias que incorporó todos los cambios arquitectónicos necesarios, avances en un área sensible. Bueno, ahí está, importante obviamente los avances en materia de salud. Vamos a ir a lo que ocurrió en las cercanías de la isla Santa María, porque intensos días de búsqueda entre la Gobernación Marítima y también la Universidad de Concepción, que tras analizar los datos lograron dilucidar que probablemente se haya movido hacia el norte. Finalmente fue así, encontrada en Pichilemu, en la región de O'Higgins, este naufragio que deja algunas incógnitas. Por ejemplo, cómo es el trabajo frente a una eventual emergencia, qué es lo que ocurre en alta mar cuando ya comienzan a sonar las alertas. Bueno, todo aquello le invitamos a que lo revisemos juntos en el siguiente informe. A 71 kilómetros de Concepción se encuentra la isla Santa María, localidad pesquera y agrícola con 2.200 habitantes. La madrugada del 24 de marzo, Rodrigo Cruz García, de 50 años, y Diego Cruz Guzmán, de 23, salieron en una pequeña embarcación de nombre Alexia Esperanza II, desde Puerto Norte. Con el paso de las horas, la pequeña embarcación no regresó, dando alerta a las autoridades marítimas de su desaparición, noticia que comunicaron horas después. Estamos en una emergencia. El día domingo 24, en horas del atardecer, se nos informó del bote motor Alexia Esperanza II, que no había recalado, ya que esta embarcación lamentablemente estaba sin sus sistemas de seguridad y presumimos que por eso mismo los pescadores no nos informaron de su zarpe ni de sus faenas. El naufragio de Alexia Esperanza II activó las alarmas de la Gobernación Marítima de Talcahuano y puso en marcha los procedimientos del Centro de Búsqueda y Rescate. Desplegamos todos nuestros medios, sumamos a eso el lunes siguiente, el día 25, aeronaves también que han estado patrullando y nos hemos mantenido con este sistema de patrullaje. Entre rumbo general norte con el análisis de los parámetros atmosféricos, marea, corriente y viento.
un monitoreo las 24 horas del día. Vuelos de dron en los bordes costeros, despliegue de equipo marítimo y aéreo, proyección del movimiento de la embarcación según condiciones climáticas y trazado de la ruta con un mapa a escala real fueron parte de la operación. Los medios institucionales que se han estado empleando y tienen distintas características. Las lanchas que se pueden apreciar en estas imágenes, que son estas tres, son embarcaciones rápidas que nos permiten cubrir en corto tiempo un área de superficie bastante amplia. Por otra parte, contamos con dos lanchas de servicio general, la LSG Talcahuano y la LSG Concepción, las cuales desde el primer día de búsqueda han estado desplegadas en zona marítima, buscando distintos lugares y áreas de nuestra jurisdicción para poder abarcar la mayor parte de la superficie posible. También hemos tenido aeronaves institucionales, como se puede apreciar en pantalla, un helicóptero, un avión Observer de la segunda zona naval, y también tenemos otro medio aeronaval que se está desplegando desde Concón hasta nuestra zona de Talcahuano para poder cubrir todo el borde costero. En este sector contamos con nuestro operador dron. Donde yo me he desempeñado operando el dron en el sector norte, desde el río Biobío hacia el norte, por todo el borde costero, observando ojalá el sector costero, si es que el bote por algún tipo de falla o después de la navegación haya llegado al sector costero, y una distancia desde costa de 8 kilómetros o 4 millas náuticas. Nosotros contamos con sistemas sofisticados de evolución de la deriva de la embarcación. Cuando la embarcación está a flote en el mar, le afectan distintas circunstancias, entre eso la dirección del viento, la fuerza del viento, la dirección de la corriente, la altura de la ola y así un sinfín de características meteorológicas que hacen que la embarcación se desplace a uno u otro lado. Como se puede apreciar en pantalla, aquí nuestro software nos va indicando cómo ha ido haciendo el recorrido la embarcación, esto es estimado, respecto al borde de la costa chilena. Aquí se puede apreciar a la isla Santa María y en este sector Tumbes, Concepción y Talcahuano. Tenemos otros sistemas de monitoreo en tiempo real. En este sector contamos con un software que se llama Grafimar Web, donde nosotros podemos ir determinando las embarcaciones que tienen posicionador satelital. Algunas de las naves y unidades civiles que operan, tanto barcos, buques pesqueros, entre otros, cuentan con sistemas de posicionador satelital. Lamentablemente este bote no contaba con ello. Pero ¿para qué nos sirve? Ese sistema a nosotros es muy útil porque así podemos determinar qué unidades están operando, están desplegadas pescando o navegando en una determinada zona y así nosotros nos podemos comunicar con esa embarcación para ver si en su cercanía ha podido apreciar o no a la embarcación que estamos buscando. Por otro lado, aquí en pantalla se puede apreciar una imagen de la embarcación Alexia Esperanza II, que como pueden ver es un bote menor de un tamaño de alrededor de 12 metros de eslora, lo que hace también difícil la labor de búsqueda, puesto que, visto desde una aeronave, estamos hablando de una embarcación de pequeñas dimensiones. El operativo fue apoyado por distintas embarcaciones pesqueras particulares, junto a familiares de los desaparecidos, parte del trabajo colaborativo, demostrando avances con el paso de los días. El sábado 30 de marzo, a través de Capitanía de Puerto de Coronel, se actualizó la información. De la embarcación menor Alexia Esperanza II, en este momento se encuentra despegando un avión perteneciente a Forestal Arauco, el cual posee una cámara térmica, con el que se sobrevolará por unas coordenadas indicadas por los pescadores artesanales. A esto se suma la LSG Talcahuano, dependiente de la Gobernación Marítima de Talcahuano, la cual zarpó a las 0800 horas del día de hoy, para retomar las labores de búsqueda. Domingo 31 de marzo, 5:30 de la mañana. Pichilemu, región de O'Higgins, a 323 kilómetros de Isla Santa María. Una semana exacta desde la desaparición de Alexia Esperanza II. El día de hoy, a las 5:20 de la mañana, a 3 millas náuticas de Punta Lobos, en el área de Pichilemu, se encontró con vida a los dos tripulantes que estaban desaparecidos desde el día domingo desde la isla Santa María. ¡Vamos, vamos, viejito, súbase al tiro!
La embarcación Soledad fue la protagonista en esta historia, al ser quien encontró al naufragio con sus 2 tripulantes, dándole aviso a Capitanía de Coronel. Una Lima Mike Soledad encontró al garete a esta embarcación, prestándole los primeros auxilios y subiéndolos a bordo para darles alimento, agua y comida. Es la llegada a tierra de Rodrigo y Diego Cruz, 2 tripulantes que estuvieron desaparecidos por 7 días en el mar, se desplazaron más de 300 kilómetros y ahora pisan la arena. La primera parada, servicios médicos. Una foto resultado, resumen del rescate, una postal del trabajo entre Gobernación Marítima y pescadores artesanales, despliegue de diversos vehículos, comunicación clave entre pescadores, que no solo ayudaron al rescate de compañeros, sino que también de una familia. TVU Noticias.